Gracias. Luis Vicente León es presidente de Data Análisis, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es además es escritor en El Universal, articulista en El Universal, en Panorama, que por cierto, antes de comenzar la entrevista, algún comentario sobre el cierre, por lo menos de la rotativa impresa de Panorama al día de hoy. Es el mismo comentario sobre el cierre de muchos otros medios de comunicación impresos en el pasado, o también el cierre de algunas radios en sus emisiones. Es decir, una pérdida de un medio de comunicación, en este caso un decano como Panorama, que además es un símbolo de medios de comunicación en Venezuela, con la penetración más importante de medios en su zona, que ha sido líder en el área del Zulia, además, por cierto, hiperafectada en este momento por la crisis. Siempre es, primero, muy lamentable, pero segundo, es un indicador terriblemente negativo sobre la libertad de expresión y sobre la capacidad de la democracia en un país. Es decir, la democracia se basa en la libertad de expresión. Y no hay libertad de expresión si no hay medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación cierra porque no tiene papel o porque no tiene la capacidad de expresarse o porque sus recursos están restringidos por el entorno, entonces ahí hay sin duda una afectación a la capacidad que la población se exprese o reciba información. Cada salida de un medio de comunicación del aire o de las rotativas o de sus espacios deteriora aún más la capacidad de la democracia venezolana. Bueno, con este comentario y sin nada que agregar, porque además es exacto, le damos la bienvenida a nuestro programa el día de hoy, agradeciendo su presencia. La primera pregunta tiene que ver, ustedes que manejan tantos porcentajes, tiene que ver con la popularidad del presidente del Parlamento. Ha trascendido información sobre una caída. Algunos dicen de 4.5%, algunos lo posicionan en 54%, otros en 55%, otros en 56%, como hay algo por ciento de popularidad. Pero ustedes tienen cifras de cómo ha decrecido el porcentaje de aprobación o de aceptación del presidente del Parlamento como presidente encargado, según ciertos factores de oposición en Venezuela. ¿Qué información nos tiene sobre este tema? Bueno, mira, desde el punto de vista numérico, recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional irrumpe en el proceso político prácticamente en enero de este año. Era un líder muy desconocido, no había conocimiento y presenta las características típicas de un outsider, de alguien diferente, nuevo, fresco, que genera esperanzas de cambio. Al arrancar el proceso ocurre un fenómeno explosivo de soporte popular y se ubica en el mes de febrero de este año en 61% de respaldo, que era solo comparable con los niveles de respaldo que llegó a tener Hugo Chávez en épocas estelares. Vamos a frenarnos allí. En ese febrero, la aceptación era de 61%. ¿Y la del presidente Nicolás Maduro era de? Nicolás Maduro ya en ese momento ya había caído de manera dramática su nivel de soporte popular. Se había mantenido alrededor de 14-15% de respaldo. Es decir, teníamos dos líderes completamente distintos. Uno irrumpiendo, nuevo, generando esperanzas con 61, y el presidente en ejercicio, en poder y control territorial, tiene una caída que ya venía desde hace un par de años, no era nuevo. Había perdido soporte popular a lo largo de su gobierno, llega hasta el 14% de respaldo popular y se presenta una dicotomía total entre la oferta opositora y la oferta chavista. Termina febrero, llega marzo, porcentaje. En marzo, el nivel de soporte popular de Guaidó se mantiene relativamente estable, se ubica en 59%, es decir, un par de puntos es empate técnico, no se puede determinar básicamente que hubo un cambio, está 61-59, es lo mismo, y también Maduro se ubica en 14%, sigue más o menos el mismo panorama en el mes de marzo. Lo que sí ocurre es que los líderes opositores distintos a Guaidó, estamos hablando de Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles y Henry Falcón, que son los cuatro más importantes líderes en términos de soporte popular en ese momento, habían recuperado algo de terrenos, porque en diciembre anterior a estas mediciones, todos los líderes opositores estaban también en el foso
de popularidad. Es decir, el hecho de que Maduro hubiera caído no significa que los opositores estuvieran subiendo. En aquel momento todo el panorama político estaba demolido en términos de respaldo popular. Había falta de confianza en todo el panorama político venezolano. ¿Qué ocurre a finales del mes de abril? Es nuestra última encuesta, la encuesta de mayo está en pleno ejercicio, pero la última encuesta de abril sí se muestra por primera vez una caída moderada en la popularidad de ambos. Es decir, no solamente de Guaidó, sino también de Maduro. Ambos, tanto Maduro como Guaidó, son afectados en el mes de abril en términos de soporte popular. Claro, la afectación de Maduro siempre es menor, porque estamos hablando de alguien que ya tenía apenas 14% de popularidad, sus caídas son mucho más moderadas, pero se ubica en términos de 12.9%. 12.9% es el nivel más bajo de aceptación popular que ha tenido un líder en revolución. Es decir, en 20 años la revolución nunca llegó a tener estos niveles tan bajos de soporte popular. Es el récord negativo de soporte popular en revolución. Pero también los líderes opositores, no solo Guaidó, todos los líderes opositores, con la única excepción, en este caso, de María Corina Machado, que se mantiene estable en alrededor del 34%, todo el resto, hay unos por encima de ella, pero vienen cayendo. Guaidó, que es el líder principal, no solamente de la oposición, sino el líder con más respaldo popular en Venezuela, se ubica en nuestra encuesta en 56.5%. Si lo miras, 61, 59, 56.5, ya aun cuando estamos hablando de una caída moderada, no es estelar. Guaidó sigue teniendo una mayoría contundente de soporte popular, sigue siendo el líder número 1 de respaldo popular en Venezuela, y frente a Maduro, 56.5 versus 12.9, te siguen mostrando una diferencia absolutamente abismal. Pero sí es verdad que ese debilitamiento en el soporte popular de Guaidó parece respaldar la tesis de que el tiempo, sin resolver el problema político, es decir, sin poder presentar resultados concretos en la oferta de cambio político en Venezuela, empieza a mermar el soporte popular. Se adelantó a mi siguiente pregunta, eran las razones de la caída, porque por pequeño que sea el porcentaje, es una caída de popularidad y teníamos que buscar las causas. Ya se adelantó al tema. Ustedes han estudiado el porcentaje de aceptación del gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional. Bueno, nosotros no hemos hecho una encuesta a nivel internacional para poder determinar eso, pero no es muy difícil inferir, primero por las posiciones de los gobiernos. Los gobiernos normalmente reaccionan también a sus comunidades. Es muy difícil que un gobierno, por ejemplo, rechazara al gobierno de Maduro si en su comunidad hubiera respaldo a él. Normalmente tú haces chequeo de cómo te va con las posiciones políticas internacionales que asumes para poder continuar esos procesos. Eso lo que indica es que probablemente los niveles de soporte popular de Maduro en el resto del mundo moderno, me refiero, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de América Latina, es decir, en esas comunidades la popularidad del gobierno Maduro y de la revolución es muy negativa. Si tenemos datos específicos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia todas las encuestas miden a Maduro. Es decir, las encuestas colombianas en sus evaluaciones cotidianas miden a Maduro porque se ha convertido en un factor importantísimo del debate político colombiano. Y el nivel de rechazo del gobierno Maduro en Colombia es superior al 67%. También es el caso en España. España también mide a Maduro. ¿Por qué? Bueno, no hay hoy prácticamente ningún debate político en España que no incluya el tema de Maduro y de la revolución venezolana. Todos los días, prácticamente en primera página, como se llaman ustedes, tú puedes ver en la mayoría de los medios impresos españoles el debate sobre Venezuela. Es decir, es un tema caliente, candente, sobre todo porque se colocó en el discurso político cuando comienza a crecer Podemos, ya en las elecciones
anteriores, porque obviamente el rechazo de la mayoría de los partidos tradicionales españoles a Podemos viene por la arista de que representa el mismo, digamos, tenor de la revolución venezolana. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ha mencionado en su respuesta, en los debates españoles se menciona a Maduro, en las encuestas se menciona a Maduro, en Colombia se menciona a Maduro en las encuestas, y esta no pudiera ser entonces una intención del mismo presidente Maduro de aparecer en el escenario político internacional, porque hay una teoría que dice hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Vamos a un corte y venimos con más de Luis Vicente León y la respuesta a esta pregunta que estamos dejando en el aire.